¿Listo? A ver. ¿Trabajaron el material de la semana anterior? Filosofía moderna. Y la semana anterior terminamos con David Hume e Immanuel Kant, la filosofía moderna, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Trabajaron el material? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ya, correcto. Si no hay dudas, no hay preguntas, entonces vamos a empezar por aquí con nuestra clase de esta semana. ¿Ya está? A ver, vamos a empezar por aquí. Ya estamos. Ay, ay, ay. Estoy con un dolor en la zona lumbar y me duele bien. Me duele estar parada, me duele estar sentada. Pero a ver, vamos a ver. Ya está, vamos a empezar por aquí. Un segundito. Ya. Ya. Ahí tenemos entonces nuestra línea de tiempo que nos ha venido acompañando en estas semanitas, ¿no? Para ir viendo el recorrido por el que ha pasado la filosofía a lo largo de la historia, ¿no? Entonces hemos visto filosofía antigua, medieval, moderna, hablamos también un poquito del Renacimiento como antecedente de la filosofía moderna, y hoy entramos aquí, filosofía contemporánea, ¿ya está? Cuando hablamos de filosofía contemporánea, nos estamos refiriendo principalmente al siglo XIX y el siglo XX. Podría incluso agrupar nuestro siglo, el siglo XXI, ¿ya está? Sin embargo, en esta línea de tiempo no estamos considerando el siglo XXI. ¿Por qué, profesora? Porque la filosofía está en pleno desarrollo, ¿no? Hay diversos temas, diversos intereses, y más que posturas políticas o posturas filosóficas, estamos viendo, ¿no? Discusiones sobre diversos temas, ¿no? Entonces, un poco delimitar o definir ya los problemas y las posturas y los filósofos todavía es un poco complicado, ¿no? Está en pleno desarrollo. Sin embargo, en la parte dedicada a las disciplinas, vamos a ir mencionando a muchos filósofos actuales, pero enfocados en un problema específico. Entonces, mira por acá. Filosofía en el siglo XIX podríamos ubicar, entre muchas otras. Hola, Tatiana, ¿qué tal, hija? A las siguientes posturas: idealismo absoluto, positivismo, marxismo y voluntarismo. ¿Ya? Filosofía en el siglo XX, existencialismo y filosofía analítica principalmente. Y luego tenemos la hermenéutica y la posmodernidad. En esta ocasión, en esta clase, vamos a trabajar estas dos primeras posturas filosóficas del siglo XIX, idealismo absoluto y positivismo, ¿ya? Próxima semana creo que es marxismo y voluntarismo, ya está, hasta que veamos buena parte de la filosofía contemporánea. ¿Listo? Entonces empecemos por acá. Filosofía en el siglo XIX. Recuerda que el siglo XIX es el siglo de los cambios, ¿no? Donde se ven las consecuencias de la Revolución Francesa, el siglo de la industrialización, porque aquí se desarrolla la segunda revolución industrial, ¿no? De hecho, un hecho que marca un antes y un después en la historia, ¿no? Hasta nuestros días. Recuerda que también a nivel sociopolítico o socioeconómico, perdón, surgen dos nuevas clases sociales que van a estar en pugna, la burguesía y el proletariado, ¿no es cierto? Aparece en este contexto el pensamiento filosófico de Hegel, el idealismo absoluto, el positivismo de Augusto Comte, el marxismo, ¿no es cierto?, de Marx y Engels, el voluntarismo de Nietzsche, ¿ya? Entonces es el contexto, toda la etapa después de la Revolución Francesa, siglo de la industrialización, ¿ya está? Entonces vamos a empezar por aquí con el idealismo absoluto de George Hegel. Ahí te presento a Hegel, lo puedes ver en la pantalla, filósofo alemán, ¿ya está? Nació en Stuttgart en el año 1770 y vivió hasta el año 1831.
Hegel es considerado por muchos también el último gran exponente de la filosofía moderna. ¿Ya está? ¿Por qué, profesora? Porque recuerda que en la modernidad la razón humana va a tener un papel protagónico, ¿no? El hombre, confiando en su razón, va a tratar de buscar a la fuente del conocimiento o a quien en última instancia fundamenta el conocimiento, que en este caso es el mismo hombre, ¿no? Pues el hombre es el fundamento del conocimiento, la razón humana, ¿no? Entonces, ese papel protagónico que se le va a dar a la razón en la época moderna, Hegel también lo va a asumir, ¿no? Entonces, él por muchos es considerado el último gran exponente de la filosofía moderna. Digamos que él vive en este periodo de transición, ¿no? Entre la modernidad y ya el siglo XIX. ¿Ya está? Entre las obras más importantes de Hegel, por ejemplo, tenemos la fenomenología del espíritu, luego tenemos la ciencia de la lógica y luego tenemos la filosofía del derecho. De hecho, cabe resaltar que esta obra, la filosofía del derecho, va a ser fuente de crítica. ¿De quién, profesora? De Carlos Marx. Marx va a escribir un libro llamado La crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Ya está, crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Ya está. Ahí tenemos entonces. Crítica a la filosofía del derecho de Hegel. ¿Ya? Otra cosa importante a mencionar sobre las obras de Hegel es que en este libro llamado La fenomenología del espíritu aparece un concepto, ya está, importante para la política actual, el concepto de reconocimiento. De repente alguno de ustedes ha escuchado las demandas actuales de colectivos, ¿no? O minorías culturales que exigen reconocimiento, respeto de la diferencia cultural. Bueno, este término, que lo vamos a ver más adelante en antropología y en filosofía política, este concepto aparece aquí en el libro Fenomenología del Espíritu. De hecho, este concepto en realidad aparece en obras más anteriores que la Fenomenología del Espíritu. ¿Ya está? En obras de juventud de Hegel. ¿Listo? Sin embargo, la Fenomenología del Espíritu es una obra muy popular, muy conocida de Hegel y digamos, es en esta obra donde también podemos hallar este concepto, ¿no? Sobre todo por llamar obras más de juventud, ¿no? Entonces ahí tenemos, ya está, las obras más importantes, más destacadas de Hegel, ¿ya? Listo. Entonces, Hegel es un idealista absoluto. ¿Qué se entiende, profesora, por idealismo absoluto? A ver, en esa línea vamos a decir que para Hegel, como idealista, lo más importante es la idea. Idealismo viene de idea. Recuerda que Platón también era un idealista, ¿ya está? Pero Platón es un idealista objetivo. En cambio, Hegel es un idealista absoluto. ¿Por qué Platón era un idealista objetivo? Porque recuerda que Platón decía que por un lado estaban las cosas y por otro lado estaba el sujeto, mundo sensible. En cambio, Platón decía que las ideas son objetivas. ¿Qué significa que sean objetivas? Que no dependen del sujeto. ¿Ya está? Podría no existir, ¿recuerdas que decía Platón? Podría no existir el sujeto. Las ideas siguen existiendo. Entonces las ideas son objetivas. ¿Qué significa eso? Que no necesitan del sujeto. Por eso es que a Platón se le llama idealismo objetivo. ¿Ya está? Ya. Ahora, Hegel es un idealista también. Sin embargo, él va a ser un idealista absoluto. ¿Y qué significa eso? Lo siguiente. Para Hegel primero es la idea. ¿Ya está? Y luego después, ya está, luego aparece la materia, lo real, ya está.
lo real. ¿Ya está? Entonces, primero existe la idea, luego aparece la materia, lo real, con la particularidad que la idea no va a estar separada de lo real, como creía Platón, sino que la idea va a estar en el desarrollo de lo real. Entonces la materia inicia aquí, se comienza a desarrollar, digamos hasta aquí. ¿Ya está? El desarrollo de lo real de la materia, en el fondo, será el desarrollo de la idea. La idea se va a estar desarrollando aquí, al mismo tiempo. Lo que significa que la idea es absoluta porque se va a desarrollar en todo lo real. ¿Ya está? Entonces, para Hegel primero es la idea y la idea se va a expresar en lo real. ¿Ya? Ahora lo vamos a explicar al detalle para que se entienda más qué quiere significar esto. Pero de entrada ya te voy diciendo que para Hegel lo más importante es la idea y luego la materia, ¿ya? O lo real. Eso es importante recalcar porque la próxima semana nosotros vamos a hablar de Marx. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Hegel, que es un idealista, y Marx, que es un materialista? Entonces, Marx es materialista y Hegel es idealista. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para Hegel primero es la idea, ¿ya está? Para Hegel primero es la idea y luego la idea se expresa en lo real, la materia, ¿ya está? En cambio, para el marxismo, primero es la materia y la materia genera ideas. Entonces se invierte el orden. Para uno primero es la materia y para el otro primero es la idea. ¿Ya está? Pues uno es idealista, el otro es materialista. ¿Ya? Pero ya lo vamos a explicar más adelante según vayamos avanzando. Primero veamos el idealismo de Hegel. ¿Ya? A ver, antes de entrar a explicar en qué consiste su idealismo absoluto, primero me gustaría que evoquemos, que recordemos un término. ¿Ya está? Ese término digamos, fue introducido por un filósofo moderno llamado Baruch Spinoza. ¿Ya está? Baruch Spinoza fue un filósofo moderno. ¿Ya está? Entonces, él era panteísta. Panteísta. ¿Alguien sabe qué significa el prefijo pan? Pan, pan, pan. ¿Alguien sabe qué significa? Pan, 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 pan. Correcto. Pan significa todo. ¿Ya está? Todo. ¿Listo? Pan significa todo. Y teísta viene de teos. ¿Qué significa teos? Teísta viene de teos. ¿Qué significa teos? ¿Alguien sabe? Correcto, Windsor. Significa Dios. Ya, entonces, ¿qué quiere decir panteísta? Quiere decir que Dios se expresa en todo. Dios está en todo. Entonces, supongamos que esta es la naturaleza. Entonces, acá hay plantas, árboles, animales, objetos, rocas, montañas, ríos, el sol. El hombre también y todo lo que el hombre ha creado. Entonces, panteísmo hace referencia a que esto es el todo. Hace referencia a que Dios es un ser que se manifiesta en todos. Dios está en los árboles, en el sol, en las montañas, en los ríos, en el hombre. Dios está en todos. ¿Ya está? Tú, por ejemplo, Carla, eres un pedacito de Dios. ¿Ya está? Eres, digamos, una manifestación de Dios. Dios está en las plantas, los lagos, los ríos, las montañas, el cielo, la tierra. Dios está en todo. ¿Ya está? Entonces, si todo va cambiando, ¿no? Si va cambiando, Dios está también en ese cambio. Dios está desde el inicio hasta el fin de nuestros días. Entonces, panteísmo significa que Dios se repliega, se manifiesta, se expresa en absolutamente todo. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, ese concepto va a ser sumamente importante para lo que vamos a explicar a continuación. ¿Ya? ¿Se entiende qué significa panteísmo? ¿Entiende? Entonces, perdón, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Panteísmo.
Ya, no te vayas a olvidar, ¿ah? Anótalo, por favor, tómale captura, anótalo en tus apuntes para poder borrar y continuar. Ya no te vayas a olvidar de este concepto, ¿ah? Listo, ahora sí. Dicho ello, vamos a arrancar por aquí. El idealismo absoluto de Hegel comprende dos conceptos clave, ¿ya está? Y el idealismo absoluto comprende dos conceptos clave. Uno es el concepto de panlogismo y el otro es el concepto de dialéctica. Dos conceptos clave, ¿ya está? Entonces, panlogismo y dialéctica. Si tú entiendes estos dos conceptos, si tú entiendes de qué va estos dos conceptos, ya entendimos Hegel, o al menos ya entendimos la parte más fundamental, la parte básica, más general de Hegel. ¿Ya está? De hecho, Hegel es visto por la academia, no me refiero por el mundo preuniversitario, sino me refiero por la academia, los intelectuales, filósofos, especialistas en la obra de Hegel. Por los filósofos, Hegel es visto como un filósofo complejo, ¿no? Un poco que hay que tomarse su tiempo para entenderlo. ¿Ya está? Sin embargo, esta dificultad no tiene por qué trasladarse a estudiantes preuniversitarios. ¿Por qué, profesora? Porque basta con que tú comprendas estos dos conceptos claves que yo he colocado, panlogismo y dialéctica, para que sea suficiente. ¿Ya está? Todo lo demás, las interpretaciones que se puede hacer sobre la obra de Hegel, los dilemas, los problemas que ha generado y lo difícil que resulta entender o comprenderlo a cabalidad. Eso se lo vamos a dejar a los especialistas, a quienes hoy en día se dedican a discutir las obras de Hegel. Porque déjame decirte que Hegel sigue siendo un filósofo muy vigente. Hay esfuerzos de otros filósofos contemporáneos, vivos incluso, que están intentando reactualizar la filosofía hegeliana, pero ya aplicado para nuestros tiempos. ¿Ya está? Entonces, la obra de Hegel sigue más viva que nunca. Hay filósofos, por ejemplo, en Alemania, hay un filósofo llamado Axel Honneth, ¿no? Quien está vivo, dicho sea de paso, y está produciendo, ¿no? Ya está viejito, pero sigue produciendo, ¿no? Entonces, él ha publicado muchas obras en las que en todas ellas ha tratado de reactualizar la filosofía de Hegel, pero ya aplicada a nuestros tiempos, ¿no? Entonces, digamos que es un filósofo que todavía sigue vigente, ¿ya? Pero entonces, esa idea de que es un filósofo complejo, es un filósofo difícil, dejémoslo para los especialistas, ¿ya? En el mundo preuniversitario, Hegel no tiene por qué representar un filósofo difícil ni nada por el estilo, ¿ya? Basta con que se comprendan estos dos conceptos clave para entender qué quiere decir Hegel, ¿ya? ¿Listo? Es suficiente. Ya. Entonces, empecemos por aquí con el primer concepto, panlogismo. ¿Ya está? A ver, recordemos, este concepto panlogismo nos recuerda el concepto que hace un rato acabamos de señalar, el de Baruch Spinoza, panteísmo, ¿no es cierto? Hegel no habla de un panteísmo, él habla de un panlogismo. A ver, ¿qué significaba el prefijo pan? Me habías dicho que era pan, 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 pan. Pan significaba todo, ¿no es cierto? Ya. Logismo viene del griego logos. ¿Alguien sabe qué significa logos? Logos, correcto. Logos significa estudio, tratado, teoría, pero también logos puede ser traducido como razón. ¿Ya está? Logos significa razón. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué quiere decirnos Hegel con el concepto panlogismo? Que todo lo real, ya está, todo, pan, todo lo real, todo lo existente, no es más que una expresión, no es más que una manifestación, ya está, todo lo real no es más que una expresión, que una manifestación de una razón absoluta. De ahí el término, o de ahí la frase, todo lo real
es racional. Sinónimo de razón absoluta, idea absoluta. ¿Ya está? Profesora, yo podría colocar Dios como para asociar con el panteísmo. Ya puede ser. ¿Ya está? Pero recuerda que Hegel no habla de un Dios. Hegel utiliza el término razón absoluta o lo que es lo mismo, idea absoluta. ¿Ya está? ¿Listo? Profesora, pero ¿cómo es eso de que todo lo real es expresión de una razón o de una idea absoluta? A ver, vamos a explicarlo por aquí. Recuerda el panteísmo. Todo lo real es expresión de una razón absoluta. ¿Qué significa? Que la razón se va a expresar en todo lo que hay en lo real. En un árbol, en el hombre, se va a expresar en la naturaleza, en la totalidad de lo existente, en todo. ¿Ya está? Que si cambia lo real, ¿quién está cambiando también? La razón. Vamos a graficarlo por aquí. Todo lo real es expresión de una razón absoluta. Fíjate, aquí tengo a la razón absoluta. Primer paso, punto 1. Primero existe la idea. ¿Recuerdas? Idealismo. Primero existe la idea, la materia. Recuerda que razón absoluta es idéntico a idea absoluta. De ahí, idealismo absoluto. Ya está, de ahí el término idealismo absoluto. Entonces, estoy yendo por partes. ¿Razón y lógica es lo mismo? De hecho, no, Carla, sino que la palabra original es logos. ¿Ya está? Logos en griego, esa es una palabra griega. Logos se traduce, Carla, como razón. ¿Ya está? Ahora, lógica deriva del griego logos. Y recuerda que la lógica estudia los razonamientos. Ya está, la lógica es la ciencia que estudia los razonamientos. Entonces, todas derivan de este vocablo griego logos, que significa razón, ¿ya? ¿Listo? ¿Se entiende, Carla, no? Ya, sigamos. Estaba por acá. Entonces, primero tenemos por aquí la idea absoluta, la razón absoluta, es lo mismo, ¿ya? Ahora sí, Hegel a la razón absoluta también le llama idea en sí. Ya está, porque está solita, pura. Primero existe la idea absoluta, no más. Ya está. Luego dice Hegel que la razón absoluta se va a comenzar a expresar. Mira, yo he colocado por aquí una espiral. La razón absoluta se va a comenzar a expresar. ¿Dónde, profesora? En lo real. Profesora, ¿pero qué constituye lo real? ¿A qué le llamamos lo real? A ver, lo real primero vendría a ser la naturaleza. ¿Ya está? ¿Desde qué se originó? Tú sabes que cuando inicia el mundo, digamos la vida en la realidad, en el mundo, en lo real, primero surge la naturaleza, ¿no? Primero surgen las piedras, ¿no? Las rocas, las plantas, los animales, ¿no? En fin, surge la naturaleza. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la naturaleza es una expresión, ya está, la naturaleza es la primera manifestación, es la primera expresión de la idea absoluta. Entonces, es como que la idea absoluta deja su ser, abandona su ser puro, de ser pura idea, ¿no? Y entonces se desprende de su ser y entonces sale de sí, abandona su ser ideal y comienza a manifestarse en la naturaleza, ¿no? Entonces la idea absoluta se aliena en formas concretas, se expresa en formas concretas. Por ejemplo, se manifiesta en los árboles. Entonces acá está la idea absoluta. Se va expresando aquí, se va expresando en los ríos, en los lagos, en las montañas, en el cielo, se va expresando en todo. Pues la idea absoluta abandona su ser ideal, como era aquí pura idea, y al salir, abandonar su ser, se manifiesta en formas concretas, en un árbol, en una montaña, en un lago, un río, el cielo, en formas concretas. Entonces se aliena, porque va perdiendo su ser, ¿no? Deja de ser pura idea y ahora se manifiesta en formas concretas, se aliena. Profesora, ¿qué significa alienación? ¿De dónde proviene el término aliena? Aliena viene de alienación.
¿Y qué significa, profesora? Alienación. Significa pérdida del ser. ¿Ya está? En este caso vamos a decir que cuando la idea absoluta abandona su ser puro, ¿no? Cuando deja de ser, ahí está purita, purita. Ya está, pura idea. Pero cuando abandona su ser y comienza a expresarse en lo real, primero en la naturaleza, ya se aliena, porque va perdiendo su ser de pura idea, y ahora se manifiesta en formas concretas, se materializa, digamos, ¿no? La idea absoluta se comienza a materializar. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces va perdiendo su ser ahí, ¿no? Ya, profesora, pero en lo real no solamente representa la naturaleza, plantas, animales, rocas, montañas, ríos, no pues, si nosotros recordamos cómo es que digamos, se ha desarrollado lo real, sabemos que no solamente existió la naturaleza, sino que también apareció, ¿quién? Apareció el hombre, al que Hegel le va a llamar el espíritu, ¿no? ¿Ya está? Entonces aparece el primer hombre en la historia de la humanidad, ¿no? Las primeras civilizaciones orientales, por ejemplo. Luego aparecen los griegos, los romanos, ¿no? Luego llegamos a la etapa moderna y así hasta el siglo XIX. Entonces, digamos que la idea absoluta, o la razón absoluta, no solo se manifiesta en la naturaleza, sino que continúa su recorrido y también se expresa en el espíritu. Ay, no, lo cambié. También se expresa aquí, mira, ya está, sigue su recorrido y también se expresa en el hombre, en el espíritu. ¿Ya está? A la naturaleza, Hegel le llama idea para sí. ¿Ya está? O sea, es la misma idea, pero que ahora se va manifestando en lo real. La idea en sí se expresa en la naturaleza y se vuelve idea para sí. La misma razón absoluta sigue expresándose y ahora se manifiesta en el espíritu. Cuando se manifiesta en el espíritu, le llamamos ahora idea en sí y para sí. O sea, juntamos los dos primeros, ¿no? Ya. Entonces se manifiesta en el hombre. ¿Ya está? Ahí tenemos. Ahora, cuando llega el hombre al espíritu, pasa también por 3 etapas. ¿Ya está? ¿Cuáles son, profesor, esas 3 etapas? Voy a colocarlo por aquí. ¿Ya está? Ahora sí. ¿Cuáles son, profesora, esas 3 etapas? Primero, el hombre, mira, estoy yo más o menos trazando una línea de tiempo del desarrollo del espíritu, del desarrollo del hombre, ¿ya? Primero dice Hegel que el espíritu fue subjetivo, el hombre, ¿no? Desarrolló un espíritu subjetivo. ¿Por qué, profesora? Luego desarrolló un espíritu objetivo, ahora vamos a responder. Y finalmente, el hombre desarrolló un espíritu absoluto. ¿A qué hace referencia con espíritu subjetivo? Es decir, en esta primera etapa, ya está, obviemos estas dos, todavía no llegamos aquí, estamos aquí. La idea absoluta se expresó en el hombre. La primera etapa, ¿no? Mira, fue el espíritu subjetivo. El hombre desarrolló un espíritu subjetivo. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a desarrollar conciencia. Entonces los primeros hombres comienzan a tomar conciencia del mundo, ¿no? Se dan cuenta que están en el mundo y comienzan a tomar conciencia de él, ¿no? Toma conciencia de que hay árboles, hay ríos, hay lagos, hay montañas, ¿no? Entonces el hombre toma conciencia del mundo. Y en el mismo momento que comienza a desarrollar conciencia del mundo, comienza también a modificar el mundo, ¿no es cierto? Entonces los hombres ya no solamente viven entre árboles, sino que comienzan a cortar, ¿no? Los árboles, sacan madera y comienzan a construir una casa, ¿no? Sacan la madera y comienzan a hacer una silla, ¿no? Las rocas, por ejemplo, ¿no? Ya no solamente viven entre rocas, sino que van dándole forma a las rocas y las convierten en mesas, ¿no? O en lugares de refugio. Entonces, los hombres, primero, ¿no? Espíritu subjetivo, el espíritu se caracteriza porque el hombre desarrolla conciencia, toma conciencia del mundo, ¿no? Se da cuenta que no está solo, sino que está también la naturaleza. ¿Ya está? Pero luego, dice Hegel, el hombre avanza en su desarrollo, porque ya no solamente toma conciencia de que está el mundo, sino que también el hombre toma autoconciencia. ¿Qué es auto? Uno mismo. Conciencia.
Entonces Hegel va a decir que una vez que los hombres comienzan a tomar conciencia del mundo, comienzan a desarrollar autoconciencia, es decir, se dan cuenta o reflexionan sobre sus propias decisiones, son conscientes de lo que ellos mismos hacen, ¿no? Toman conciencia de que, no, de sus propias acciones. Esto no debería ser, no, creo que sí, mejor esto sí. Entonces, ya no solamente tienen conciencia de que existe el mundo, sino que también se percatan de su propia existencia, se percatan de sus propias decisiones, ¿no es cierto? Se percatan que sus acciones pueden tomar repercusiones, entonces ya comienzan a ser conscientes de ellos mismos, de lo que ellos hacen. ¿Ya está? ¿Listo? Debemos organizarnos de esta manera. Te das cuenta, ya los hombres comienzan a reflexionar sobre sí mismos, sobre sus propias acciones. Entonces, fíjate cómo el hombre va evolucionando, digamos, ¿no? Cómo el hombre va cambiando, ¿no es cierto? Primero es consciente de que está en el mundo. Primero es consciente, perdón, de que no solamente está él en el mundo, sino que también hay cosas. Un árbol, una mesa, una silla. Luego, el hombre se percata de sí mismo, de sus propias decisiones, ¿no? Se percata, o mejor dicho, desarrolla la autoconciencia, conciencia de sí, ¿ya? Listo, pero ahí no acaba la cuestión, sino que Hegel va a decir que el espíritu subjetivo del hombre desarrolla razón, ¿ya está? Entonces aquí los hombres comienzan a desarrollar la razón, la inteligencia, el intelecto. Los hombres comienzan a desarrollar razón, comienzan a razonar. Ya no solamente tienen conciencia de la existencia de las cosas, ya no solamente tienen conciencia de su propia existencia, sino que también ahora comienzan a desarrollar razón. ¿Ya está? Listo. Para Hegel, estas tres características corresponden al hombre en el estado inicial, al que le llamó espíritu subjetivo. ¿Ya? Pero ahí no acaba la cosa. Una vez que el hombre desarrolla razón, entonces el hombre, digamos que da un salto cualitativo. ¿Ya está? Ya no solamente crece en años, ¿no? En siglos, sino que ahora el hombre da un salto cualitativo, porque el espíritu del hombre ahora se convierte en espíritu objetivo. ¿Qué significa esto, profesora? Si te das cuenta, mira, está evolucionando, ¿no? Una vez que el hombre desarrolla razón, ya está, o espíritu, Hegel va a decir que entonces con su razón el hombre comienza a generar, digamos, formas de relación. ¿Ya está? El hombre comienza a razonar y entonces crea instituciones sociales o políticas. ¿Ya está? Entonces ya los hombres comienzan a razonar y entonces surgen las instituciones sociales. ¿Ya está? Se mira, espíritu objetivo. Se crea el derecho, ¿ya está? La moral, ¿ya está? Y finalmente la eticidad, ¿ya? En otras palabras, ¿no? El hombre comienza a generar leyes que rijan la conducta de los integrantes de la comunidad, ¿no? Entonces ya comienza a razonar. Una vez que razona, el hombre comienza a generar leyes, derecho, ¿no es cierto? Ya está, leyes jurídicas que van a regular el comportamiento de los miembros de una comunidad, de una sociedad. El hombre también comienza a desarrollar moral, entonces comienza a generar normas morales, ¿no es cierto? Ya está. Y finalmente surge la eticidad. Esta se va a caracterizar porque representa a, digamos, estas tres instituciones: la familia, la sociedad y el Estado. Ya está, surgen estas tres instituciones: familia, sociedad y Estado. Entonces el hombre, una vez que crea normas, ya está, crea normas, todas estas dos se van a expresar aquí en la eticidad. ¿Y qué es la eticidad? Digamos que representa la totalidad de las instituciones sociales, la familia, la sociedad y el Estado. Entonces el hombre ya con su razón toma conciencia de que hay integrantes a los que les comienza a llamar familia, ¿no? Y entonces, ¿cómo regulas el comportamiento de los miembros de una familia? Quizá con normas morales.
que ya están establecidas, que ya creó. Luego el hombre se da cuenta de que no solamente puede o entabla relaciones familiares, ¿no? Sino que además se da cuenta de que entabla relaciones sociales, ¿no? Con otras familias, otros miembros, que ya no son su familia, pero con ellos también establece relaciones. ¿Ya está? Ahora, ¿qué tipo de normas hay que seguir para convivir en una sociedad? Ya ahí hay que seguir las normas morales y de repente también ya las normas jurídicas, ¿no? Moral y derecho. ¿Ya está? Y finalmente dice Hegel, el hombre se percata o el espíritu objetivo se percata de que ya vive en un estado. Entonces, ¿qué es el estado? Es una institución que ya se encarga, ¿no es cierto?, de garantizar el buen cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces, este es el desarrollo, digamos, por el que pasa el hombre, ¿no? Abandona el espíritu subjetivo, una vez que razona, crea derecho, la moral, la eticidad, y ahí en esta última esfera, el hombre se percata que puede entablar relaciones, ¿no? Reguladas ya por normas o leyes. ¿Ya está? Y el Estado, fíjate, es la última gran manifestación del espíritu objetivo. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces generamos las instituciones. Entonces, más o menos lo que Hegel está haciendo es describir por lo que ha pasado el hombre, ¿no? Lo que está haciendo es decirnos cuál ha sido el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, primero los hombres estaban en la naturaleza, tomaron conciencia de la existencia del mundo, luego tomaron conciencia de sí mismos, luego comenzaron a desarrollar la razón y luego crearon normas jurídicas, derecho, moral, y generaron instituciones, la familia, la sociedad y el Estado. Entonces, más o menos Hegel está describiendo los momentos por los que ha pasado el hombre, ¿no? Solo que para Hegel, el hombre, recuerda, es una manifestación de una idea o razón absoluta. ¿Ya está? Entonces, todo por lo que ha pasado el hombre sigue siendo una expresión de una idea o razón absoluta. ¿Ya? Pero como tú bien sabes, ahí no acaba la cosa. Para Hegel, el espíritu objetivo va a ser superado por un espíritu absoluto. Ahora, ¿por qué se caracteriza el espíritu absoluto? Porque aquí dice Hegel, el hombre, el espíritu, ahora desarrolla productos culturales, crea productos culturales. En este caso, el hombre crea arte, crea religión y crea la filosofía. ¿Ya está? Entonces, el hombre ya no solamente está en el mundo, el hombre ya no solamente crea instituciones, sino que ahora el hombre crea cultura, arte, religión y filosofía. ¿Ya está? Cuando el hombre llega ya a esta última etapa, espíritu absoluto, Hegel va a decir que ha llegado en la razón absoluta, ha llegado a su máximo desarrollo. Recuerda, fíjate, sigamos el esquema. La razón absoluta salió de su ser, abandonó su ser, se expresó en la naturaleza, continuó hacia el espíritu, pero fue de menos a más, ¿no es cierto? Primero, de menos, mira, espíritu subjetivo, fue aumentando, ¿no? Cualitativamente, aumentando, pero luego, mira, ya desarrolla productos culturales. Entonces vamos a decir que el espíritu o la idea absoluta o la razón absoluta, cuando llega al hombre va de menos a más, ¿no? Entonces cuando llega ya a los productos culturales, a la filosofía, vamos a decir que la razón absoluta ha llegado a su máxima expresión. ¿Ya está? Porque para Hegel, la filosofía es saber absoluto. ¿Ya está? Saber absoluto. ¿Listo? Entonces, ese es el recorrido, digamos, por el que pasa la razón absoluta en su manifestación de lo real. Entonces, ahora sí se entiende que todo lo real, ¿no es cierto? Todo lo real es expresión de ¿quién? De una razón absoluta. La razón absoluta se expresa en el derecho. La razón absoluta se expresa en la moral. La razón absoluta se expresa en la familia, en la sociedad, el Estado. La razón absoluta se expresa en el arte. La razón absoluta se expresa en la religión y también en la filosofía. La razón absoluta se expresa en la conciencia, en la autoconciencia y en la razón. La razón absoluta se expresa en la naturaleza. En fin,
la razón absoluta se manifiesta en todo lo real. De ahí el término todo lo real es racional. Ya está, este es el desarrollo por el que pasa la razón absoluta. ¿Ya? ¿Listo? Recapitulemos, ya está, volvamos al inicio. ¿Listo? Para que quede bien clara la idea. Entonces tenemos, ya está. Primer punto, mira, un resumen, una recapitulación. ¿Ya está? Primero que existe, la idea absoluta o la razón absoluta. ¿Cómo le llama Hegel a la razón absoluta? Idea en sí, la idea pura. ¿Ya está? Luego, ¿qué ocurre con la razón absoluta? Abandona su ser puro, abandona su ser inicial y entonces se aliena porque se va a expresar ahora en lo real. ¿Qué es lo real? Primero, la naturaleza. ¿Ya está? Entonces, la idea absoluta, la razón absoluta, ¿ya está? Se aliena en formas concretas, en un árbol, en una montaña, en un río, ¿ya está? A la naturaleza, que sería la manifestación de la razón absoluta, le llamamos idea para sí, ¿ya? Pero como sabemos, lo real no solamente implica la naturaleza, lo real también implica el espíritu, el hombre. Y aquí la razón absoluta irá de menos a más. Primero surge el espíritu subjetivo, luego el espíritu objetivo y finalmente el espíritu absoluto. ¿Por qué se caracteriza el espíritu subjetivo? Porque aquí el espíritu subjetivo del hombre adquiere conciencia de las cosas que hay en el mundo. Luego adquiere conciencia de sí mismo. Luego desarrolla la razón o espíritu. Cuando el hombre logra desarrollar la inteligencia, la razón, da un salto. Su espíritu ahora se convierte en objetivo. Gracias a esa razón, el hombre genera leyes, genera derecho, genera moral y además se desarrolla las instituciones sociales, la familia, la sociedad y el Estado. Todo eso cree el hombre con su razón. Pero no solo eso, después de que el hombre, ¿no? Después de que la razón absoluta se encarna en estas instituciones sociales, el hombre da un salto otra vez. El espíritu del hombre da un salto y ahora se convierte en absoluto. ¿Cuándo hablamos de espíritu absoluto? Cuando ya el hombre desarrolla la cultura, el arte, la religión y la filosofía. Entonces, finalmente, cuando el hombre llega al desarrollo del espíritu absoluto, vamos a decir que aquí hemos llegado a la máxima expresión de la razón absoluta. Porque recuerda, es la razón absoluta la que viene desenvolviéndose aquí, la que viene desenvolviéndose aquí y en todo. Entonces, ¿qué es el espíritu absoluto? Es la máxima expresión de la razón absoluta. ¿Ya está? Entonces yo lo coloco por aquí mejor. El espíritu absoluto es la máxima expresión, ¿ya está? De la razón absoluta. ¿Ya está? Máxima expresión. Entonces, eso es lo que ocurre, muchachos. Ese es el proceso. A eso le llamamos panlogismo. La idea de que todo lo real es expresión de una razón absoluta. ¿Ya está? Profesora, yo podría invertir el término razón absoluta por Dios. Ya mira, si quieres llámale Dios, ¿ya? Y va a ocurrir lo mismo. Primero existe Dios, ¿y qué ocurre? Dios se manifiesta en lo real, porque Dios crea el mundo, crea lo real. Entonces Dios se manifiesta en la naturaleza, en los árboles, en las montañas, en los ríos. Dios está en todo. Pero también aparece el hombre. Entonces Dios sigue su recorrido y también se manifiesta en el hombre. El hombre desarrolla primero un espíritu subjetivo, luego un espíritu absoluto y luego un espíritu objetivo y luego absoluto. Entonces Dios se sigue expresando aquí, se sigue expresando aquí, se sigue expresando aquí y se seguirá expresando en lo que viene en el futuro. Dios está en todo. ¿Te das cuenta? Solo que Hegel no habla de Dios, Hegel habla de razón absoluta o lo que es lo mismo, idea absoluta. ¿Ya está? Pero tú puedes utilizar ese término como para que ahí lo asocies, lo recuerdes, lo reconozcas. ¿Ya está? Y te acuerdes del panteísmo como para que asocies con el panlogismo. ¿Ya está?
¿Listo? Pregunta, ¿se entendió para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, profesora, básicamente ha explicado el desarrollo de lo real, pero lo ha asociado con una razón absoluta. Sí, por eso es que se le llama razón absoluta, porque la razón se expresa en todo. Profe, ese proceso de comprensión ascendente del hombre acerca de la realidad recibe el nombre de fenomenología del espíritu. Ah, excelente pregunta. Extraordinario, Windsor. Sí, perfecto, bien. En el libro La fenomenología del espíritu, lo que hace Hegel es describir las etapas por las que pasa el hombre hasta su máximo desarrollo. En la fenomenología del espíritu, lo que hace es estudiar el recorrido por el que pasa el espíritu hasta llegar a su máxima expresión. Excelente, Windsor, muy bien, ¿ya está? Ya ahí tenemos entonces. Por ejemplo, su libro La filosofía política se centrará en el espíritu objetivo. ¿Ya está? La filosofía política, ¿se acuerdan? Acá está. La filosofía política será el libro que se dedique al espíritu objetivo, nada más. ¿Ya está? Entonces, esto se le llama filosofía del espíritu, ¿no? A esto se le llama filosofía de la naturaleza. ¿Ya está? Pero bueno, ahí tenemos entonces el recorrido por el que pasa la idea absoluta, panlogismo. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Vamos, hazla ahora. ¿Ya está? Necesito que este concepto quede bien clarito, porque como te dije, Hegel solamente es necesario que comprendas dos conceptos. El primero ya lo acabamos de explicar, panlogismo. ¿Se entiende entonces para todos, muchachos? No hay dudas, no hay preguntas, se entiende. Está claro todo, ¿no? Ya está, excelente. Profe, con ese gráfico ya todo claro, dice. Perfecto, muchachos, muy bien. Entonces, no te olvides de este esquema porque lo vamos a volver a ver en estética. En estética vamos a volver a hablar, vamos a volver a retratar, vamos a volver a retomar este gráfico, ¿ya? Pero asociado con las ideas estéticas de Hegel, ¿ya está? Este es otro tema, acá estamos explicando su idealismo, ¿no? Ya. Segundo concepto clave. El segundo concepto clave es dialéctica, ¿ya está? ¿Qué significa eso, profesora? Fíjate, significa lo siguiente. Para Hegel, lo real no es estático. Si te das cuenta, lo real no es estático. Mira, lo real ha ido cambiando desde que surgió la naturaleza, piedras, plantas, animales. Si te das cuenta, lo real ha ido cambiando hasta que surgió el hombre. Y cuando surge el hombre, comienza la historia del hombre, ¿sí o no? Desde aquí, primeras civilizaciones, estados orientales, Mesopotamia, egipcios, en fin, griegos, romanos, medievales, etc., 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 franceses, hasta llegar al siglo XIX. Entonces, si tú te das cuenta, esta es la historia del hombre, el desarrollo del espíritu vendría a ser el desarrollo de nuestra historia, ¿no? ¿Ya está? Entonces, ahora, si tú te das cuenta, lo real no ha estado estático, lo real estaba en constante movimiento, ha estado cambiando, mira, hasta el día de hoy sigue cambiando todo. ¿Qué significa eso? Que si lo real está cambiando, cambia también la razón absoluta, porque la razón absoluta se expresa en lo real. Entonces, ¿qué significa? Que la razón absoluta está en constante movimiento. A ese movimiento por el que pasa la razón absoluta, Hegel le llama movimiento dialéctico. Profesora, ¿qué es eso de movimiento dialéctico? A ver, para Hegel, dialéctica hace referencia a el proceso de movimiento en base a una contradicción, es decir, en base a una lucha de opuestos. ¿Cómo es eso, profesora? A ver, para Hegel, las cosas cambian en función de una lucha de opuestos, en función de una lucha de contrarios que hay en la misma entidad. Entonces Hegel va a decir, en el interior de una cosa, llámese una rosa, una manzana, un árbol, un ser humano, cualquier cosa. En el interior de una cosa, de un ente, ¿ya está? Existen dos fuerzas que están en pugna. Una fuerza afirmativa, una fuerza negativa. Entonces en el interior, ojo, esta es una sola cosa. En el interior de una cosa hay dos fuerzas que están en lucha.
Entonces, si tú te das cuenta, estas son fuerzas opuestas, fuerzas contrarias. Esta lucha, dice Hegel, este versus, permite que el ente o la cosa cambie de forma, se modifique. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, pues tenía una forma A, pero esa lucha hace que la cosa cambie, se mueva y que adquiera una nueva forma. Ahora, en el interior de esta nueva forma, otra vez hay dos fuerzas que están en lucha, dos fuerzas opuestas. Esa lucha genera que, ya está, esa lucha genera que este mismo ente adquiera ahora una nueva forma, forma C. Ah, profesor, usted me está diciendo entonces que va a haber movimiento sí y solo sí. En el interior de una cosa hay lucha de opuestos, correcto. A eso se le llama dialéctica. La idea de que todo cambia en base a una lucha de opuestos, lucha de contrarios. Para que haya cambio, para que haya movimiento, tiene que haber lucha. ¿Ya está? A la fuerza afirmativa, mira, Hegel le llama tesis. ¿Ya está? A la fuerza negativa, Hegel le llama antítesis. Entonces acá comienza el verso. Al resultado de la lucha, Hegel le llama síntesis. Entonces podríamos decir que los tres momentos de la dialéctica son tesis, antítesis y síntesis. Aunque también Hegel la llama de otra manera. A la tesis le llama afirmación. A la antítesis le llama negación de la afirmación. Y a la síntesis, negación de la negación. Profesora, ¿nos puede explicar eso con un ejemplo? Por supuesto, mira por acá. ¿Ya está? Y que si entiendes este concepto, ya estamos ya, hijo, ¿ah? Ya estamos ya. Ya, mira. Ya, permíteme un minuto, por favor. Dime, hijo. Para cambiar. ¿Qué hace? No me van. Golpe. Ya, ahora sí. Lincoln, tu micro, hijo, ya hemos escuchado todo lo que estás haciendo. Ya nos hemos enterado en qué andas. Está jugando Dota el Lincoln, ¿no? Ya lo escuchamos ya, ¿no? Tan temprano ya está jugando Dota, ¿no? Fenómeno ahí. No, profesora, ya te escuchamos ya, hombre. No hace frío, dice. ¿Hace frío? Ya, cuidado, yo he escuchado Dota por ahí, ¿eh? Y ahora sí. Expliquemos entonces por aquí de qué va la dialéctica. Fíjate, mira el ejemplito. Ahí tengo yo semillas de manzana. Ya está, semillitas. ¿Listo? De acuerdo con la dialéctica, Hegel dice que en el interior de cada semilla existen dos fuerzas, ¿no es cierto? Hay dos fuerzas que están en pugna en el interior de una semilla y de todas en realidad. Entonces, hay dos fuerzas. Una fuerza positiva que quiere afirmar el ser semilla, es decir, que quiere que la semilla se quede así como está,
¿no es cierto? Siendo semilla. Y en el interior hay una fuerza negativa que quiere dar paso a algo diferente, que quiere que la semilla cambie, ¿no? Evolucione, si se quiere. Entonces hay una fuerza afirmativa que afirma el ser semilla, que quiere mantenerla como está, y hay una fuerza negativa que quiere dar paso a algo diferente. Entonces aquí comienza una lucha. Entonces pasa un día, pasan 2 días, pasa 3 días y comienza la lucha, ¿no? Porque la semillita comienza a abrirse poco a poco, pero la fuerza afirmativa no la deja, ¿no? No, no, quédate como estás, así como estás. Y la fuerza negativa, no, y la va abriendo poquito a poquito, ¿no? Comienza una lucha, ¿ya está? Entonces aquí tú puedes notar fuerza afirmativa, tesis, fuerza negativa, antítesis. Una lucha, un verso. La lucha necesariamente va a dar paso a una nueva entidad. ¿Ya está? Surge la planta. La planta en este caso será la síntesis. ¿Ya está? Entonces yo coloco por aquí síntesis. ¿Ya está? Tesis, antítesis, síntesis. Ahora, cuando surge la planta, otra vez aquí, según Hegel, en el interior de esta planta convergen 2 fuerzas que otra vez están en pugna. Una fuerza afirmativa, se le llama afirmación o afirmativa porque quiere afirmar o dejar las cosas como están, afirma, ¿no? Quiere mantener la planta como está. Y la fuerza negativa es la que quiere dar paso a algo diferente. Entonces, otra vez aquí comienza una lucha. A la síntesis, mira, la síntesis al final se convierte en un momento de afirmación, ¿no? Entonces, otra vez aquí, tesis, y por aquí, antítesis. Comienza otra vez la lucha. De la lucha finalmente surge, ¿no es cierto? Otra vez una síntesis, el fruto. Otra vez aquí, ¿ya está? La síntesis otra vez se convierte en afirmación, ¿ya está? Ya está, síntesis se vuelve otra vez en afirmación. ¿Por qué, profesora? Porque la afirmación quiere mantener el ser manzana como está, así, fruto, rojito. Pero en el interior de la manzana otra vez converge otra fuerza negativa. ¿Ya está? Que quiere dar paso a algo diferente. Quiere podrir de repente ya, ¿no? Comienza aquí una lucha, otro versus. Y así hasta que finalmente perece. Entonces, si tú te das cuenta, para llegar desde ser semilla hasta aquí, salud, para llegar desde el ser semilla hasta aquí al fruto, hay todo un movimiento. ¿Ya está? Para llegar de semilla a fruto, hay un movimiento. ¿Ya está? Hay un cambio, hay un movimiento. Ahora, ¿cómo es que se ha dado ese movimiento? Ese movimiento se ha dado en base a una lucha. Es decir, se ha dado de manera dialéctica. Entonces, ¿qué es dialéctica? Movimiento en base a una lucha de opuesto. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber lucha. Para que haya cambio, tiene que haber... Ay, no, lo borré completamente. Esto no era el color. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber primero una lucha de opuesto. ¿Ya está? Acá está. Lucha. Tiene que haber aquí lucha y tiene que haber aquí la lucha. Entonces, ¿cómo se mueven las cosas? ¿Cómo cambian las cosas en base a una lucha que hay en el interior de la misma cosa? Esto que dice Hegel y que lo acabamos de explicar con una manzana, con un objeto, se aplica también para los seres humanos. ¿Ya está? ¿Por qué, profesora? Porque en este caso, fíjate, nosotros nos vamos moviendo, nosotros vamos viviendo, vamos existiendo, vamos moviéndonos en la vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos avanzando? ¿De qué manera estamos viviendo? Pues nos movemos en base a una contradicción, a una lucha, ¿no es cierto? Porque la vida no solo es momentos de afirmación, la vida también tiene momentos de negación. A veces, por ejemplo, ¿a quién de ustedes no les ha pasado que tienen momentos en la vida que son de felicidad, de tranquilidad, ¿no? De paz? Entonces, de repente esa paz se manifiesta en que tú puedes terminar tu clase hoy día y por la tarde estás estudiando tranquilo y en tu casa todo es paz y tranquilidad.
momentos de afirmación. Entonces tú, como dice Fabricio, tienes toda la voluntad de te levantas temprano, estudias, momento de afirmación. Pero no todo en la vida son momentos de afirmación, sería extraordinario, ¿no? Pero no ocurre así, ¿no? Porque también están los momentos de negación. A veces en casa tu momento de paz y tranquilidad se ve inquietado por problemas familiares, ¿no? Problemas de repente personales, terminas con tu enamorado o tu enamorada, te peleas con tu mamá, tus padres se separan, ¿no? Hay problemas económicos. Entonces todo ello repercute en tu momento de afirmación. Y a tal punto de que de repente tú te desanimas de seguir estudiando y dices, ya no, ¿para qué estudiar si no hay dinero en mi casa? Necesito ayudar, mis padres están disgustados, se están separando, estoy triste porque terminé con mi enamorado, ¿para qué voy a estudiar? Entonces, hay momentos que niegan tu momento de afirmación, ¿no es cierto? Pero ¿de qué se trata la vida? La vida se trata de luchar, la vida se trata de hacer frente a los momentos de negación. Y entonces se trata de luchar, ¿no? Entonces, a la medida en que uno luche, se va a dar cuenta de que esa lucha lo va a llevar a una nueva etapa, a la síntesis de superación de la negación, ¿no? Entonces, el momento de negación se supera, llega un momento nuevamente de tranquilidad, de paz. Como dicen, no hay tormenta que dure 100 años, ¿no? Entonces pasa la tormenta y viene el momento de síntesis, ¿no? Y tras esa superación tú te haces más fuerte, ¿no es cierto? Porque ya te das cuenta que lloraste porque tu enamorado te terminó, pero luego al pasar el tiempo tú te das cuenta de que aún así tienes que seguir avanzando y te haces más fuerte. De repente en casa por problemas familiares, por problemas de tus padres, tu momento de estudio, de paz, se ve, digamos, problematizado. Pero luego cuando tú superas ese momento, tú te das cuenta, aun cuando hubo problemas en mi casa, yo logré ingresar a la universidad. Aun cuando me terminaron con ese dolor, yo superé, mira, síntesis, ingresé a la universidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la vida se trata de avanzar en base a una lucha. Si no hay lucha, pues tampoco hay vida, no hay movimiento. Entonces, la forma en que describe Hegel cómo las cosas cambian, cómo las cosas se mueven, es bastante interesante, porque esto que ocurre en la manzana ocurre también en la vida. La vida avanza en base a una contradicción, de una lucha. Pero ¿sobre qué pasaría si yo me dejo gobernar por el momento de negación? Es decir, llegan los momentos negativos y yo me deprimo de tal manera que ya ni vivir quiero, profesora. Hegel va a decir que desde el momento en que tú dejes de luchar, pues también ahí se habrá acabado el movimiento y por ende se habrá acabado la vida. Si quieres vivir, si quieres moverte, tienes que hacerlo sabiendo que siempre tienes que luchar. Es una buena forma de comprender la vida, ¿no? A veces tú te has dado cuenta que nosotros creemos que los momentos negativos son malos al 100%. A veces decimos, ay, me pasó esto y odio, la vida es injusta, y ¿por qué me trata así? Entonces, a veces nos enfocamos solo en lo negativo, ¿no? Y no nos damos cuenta que esos momentos negativos son también momentos que nos hacen más fuertes, ¿no? Que implican que luchemos para llegar a una síntesis en la que seamos mejores personas, en las que seamos nuevas personas, no solamente en años, sino en calidad. Por eso, como dice Hegel, el espíritu tiene que dar saltos cualitativos, ¿ya está? Entonces tú no solamente tienes que crecer en años, en cantidad, sino que tienes que crecer también en calidad, como el desarrollo del espíritu. Entonces, ¿cómo puedes desarrollarte en términos de calidad? Pues luchando. Cada nueva lucha te permite luego ver cuando la superas, miras hacia atrás y te das cuenta, wow, yo hice eso, caramba, yo logré ingresar a pesar de todo esto, yo logré, wow. Entonces, la vida se trata de eso, la vida se trata de luchar, lucha constante. El día que tú te canses de luchar, pues ese día se habrá acabado también la vida. Entonces, no hay mejor cosa personalmente que yo crea con Hegel, y es que la vida se trata de luchar, la vida es dialéctica, donde quiera que veas, todo es dialéctica, todo es lucha. Entonces, eso es dialéctica para Hegel. Profe, la pereza versus la voluntad. Claro, ya está. A veces tenemos la voluntad de hacer muchas cosas. Quiero estudiar, y te afirmas y estudias y te esfuerzas, y una semana le das el estudio duro y parejo. Pero luego aparece la pereza, ¿no? Ay, no, mejor no me levanto. Ya está haciendo un poco de frío, como dice Lincoln, ¿no? ¿Ya para qué? Mejor juego Dota.
¿para qué entrar a la clase? Mañana ya entro. A veces no gana, ¿no? Pero ¿de qué se trata la vida? La vida se trata de luchar. Entonces dice, no, 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 ya, se acabó la pereza, ahora sí sigo estudiando. Y te levantas otra vez y sigues luchando. No hay momento, la vida no es toda felicidad, dijo, la vida no es toda perfección, pero la vida tampoco es lo opuesto. La vida no siempre es negación, la vida no siempre es todo momento malo. La vida tiene de los dos y se trata de saber luchar. ¿Ya está? Lo único cierto es que después de cada lucha llega el momento de síntesis, momento de superación, momento de cambio, y uno mismo se da cuenta cómo va cambiando cuando supera dificultades. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo cambia todo? ¿Cómo se mueve todo? Dialécticamente, en base a una lucha de opuestos. Entonces, cada vez que tú escuches la palabra lucha de opuestos, perdón, cada vez que tú escuches la palabra dialéctica, automáticamente relaciónala con movimiento en base a lucha de opuestos. Movimiento en base a lucha de opuestos. ¿Ya está? Profe, ¿ese proceso de cambios es infinito? No, no es infinito, porque finalmente uno muere, ¿no? Uno perece. Me refiero a los objetos y al ser humano, ¿no? No hay nada en este mundo que sea infinito, ¿no? Morimos después de todo, ¿ya está? Entonces ahí tenemos, ¿no? Pero podemos morir, dice Hegel, pero lo que no muere son nuestros productos culturales. Por ejemplo, Windsor. Tú sabes que Miguel Ángel, por ejemplo, esculpió el David, ¿no? Miguel Ángel murió, pero lo que no murió fue su arte, porque hasta el día de hoy perdura. Entonces, los productos culturales son como que creados por un hombre finito, pero son infinitos ellos, ¿no? Traspasan el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el discóbolo de Girón, un escultor griego del siglo IV a.C. Por ejemplo, su escultura, el discóbolo, sigue todavía vigente y hablamos de él y te lo voy a enseñar cuando lleguemos a estética. Entonces, digamos que los productos culturales o lo que cree el hombre ya se hacen inmortales, no se hacen infinitos. Por eso es que Hegel va a decir que la razón absoluta, que es infinita, se expresa plenamente en el espíritu absoluto. Porque aquí esto que cree el hombre es infinito, no muere. ¿Y cómo es la idea absoluta? Pues también es infinita. ¿Ya está? La naturaleza no es infinita, muere. El espíritu subjetivo, el hombre muere también. Pero lo que no muere son, mira, los productos culturales. ¿Ya está? Por eso es que Hegel dice que el espíritu absoluto es la máxima expresión de la razón absoluta, no te olvides. ¿Ya? Ahí tenemos entonces dos conceptos claves en Hegel: panlogismo y dialéctica. Pregunta para todos, ¿se entendió? Terminamos con Hegel, ¿se entendió? ¿Se entendió? Profe, la síntesis última es, ay, se me fue el nombre. La síntesis última es el saber absoluto. Ah, muy buena pregunta, excelente. Mira, ahora que ya viste la dialéctica, tú puedes identificar en este esquema las etapas de la dialéctica. ¿Cómo así, profesora? Mira, voy a cambiar de color. A ver, tú solito, te vas a dar cuenta incluso. Ya, ayúdame. ¿Cuál sería el momento? Acá hay tres momentos: razón absoluta, naturaleza y espíritu. Dime tú, acá hay movimiento dialéctico. ¿Quién representa la tesis? Tesis. ¿La razón absoluta, la naturaleza o el espíritu? ¿Quién representa la tesis? Correcto. La razón absoluta representa el momento de tesis. ¿Ya está? Ya, ¿quién representa la antítesis? La antítesis. Correcto. La naturaleza será la antítesis, porque la naturaleza niega el ser de la razón absoluta. ¿Y cuál será la síntesis? La síntesis será hombre no. ¿Qué término emplea Hegel? Ah, ya ves, fenómeno, el espíritu. Esa será la síntesis. Ya, pero ahora, si bien el hombre es la síntesis, cuando, mira, cuando el hombre, ya está, cuando llegamos al espíritu, si bien el espíritu es la síntesis, tú aquí también encuentras dialéctica, porque aquí el espíritu pasa por tres etapas. ¿Cuál será la tesis? Subjetivo, objetivo, absoluto. Ya, espíritu, ¿qué espíritu?
Claro, esto será espíritu subjetivo. ¿Y el objetivo qué será? ¿El objetivo qué será? La antítesis. ¿Y el absoluto? La síntesis. Ya, pero también se aplica aquí, mira, los tres procesos. Conciencia, ¿qué será? ¿Qué momento en la dialéctica? Tesis, otra vez. Autoconciencia, antítesis. Razón, síntesis. Otra vez aquí. Derecho, tesis. Moral, antítesis. Eticidad, síntesis. Y lo mismo se aplica aquí. Familia, tesis. Sociedad, antítesis. Estado, síntesis. Y lo mismo aquí. Tesis, antítesis. Y la filosofía es la síntesis, saber absoluto. ¿Ya está? ¿Viste? La dialéctica aplicada a todo. Entonces la dialéctica se expresa en todo. Ya lo descubriste. Ya está, muchachos. Entonces esos son los dos conceptos claves de la dialéctica. Gracias por ahí por la pregunta. Creo que fue Carlita. ¿Quién fue quien me preguntó? Sheila, ¿no? Sheila. La síntesis última es el correcto, Sheila. Excelente. ¿Ya ves que llegamos ahí? Síntesis. Acá está, mira, yo lo coloco, lo he puesto muy clarito, ¿no? Acá está. La síntesis última, como dice Sheila, es la filosofía. ¿Por qué? La filosofía es el saber absoluto, la síntesis última. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces ahí tienen. Todo lo real es expresión de la razón, es racional. ¿Ya está? Listo. Ahora sí, ¿se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Todo claro? No hay dudas, no hay preguntas. Puedo pasar entonces al siguiente filósofo, que ya es más facilito, más sencillito. Correcto. Entonces paso por aquí al positivismo de Augusto Comte. Ya está, terminamos por aquí. Mira, Comte, incluso una diapositiva nomás te colocaba, él es facilito. Augusto Comte es representante de la postura llamada positivismo. ¿Ya está? Positivismo. Augusto Comte es un filósofo francés. Vive entre los años 1798 hasta el año 1957. ¿Ya está? A ver, hay una idea del positivismo que tú debes recordarla siempre. Cada vez que tú escuches la palabra positivismo, debes relacionarla con la siguiente idea. ¿Ya está? Digamos que es el corazón del positivismo. ¿Qué cosa, profesora? A ver, el positivismo es la postura filosófica que confía y cree en la ciencia. Y además confía en que la ciencia es el único saber que puede conducir a la humanidad al progreso social. Entonces, positivismo es la postura que defiende a la ciencia y dice, solo la ciencia nos puede conducir al progreso social. Entonces, ellos son amantes, ¿no?, de la ciencia, confían en las capacidades, en las virtudes que nos brinda la ciencia. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, esta es la primera idea que debes de llevarte del positivismo. Es lo más básico, lo más fundamental. Ciencia que conduce al progreso. Otra cosa, Augusto Comte es el creador de una ciencia. ¿Ya está? ¿De qué ciencia, profesora? Él es considerado el padre de la sociología. ¿Ya está? De repente por aquí alguno de ustedes quiere estudiar sociología. Él es el padre de la sociología, él es el iniciador. Entonces, él fue un filósofo del siglo XIX, lo que significa que la sociología surgió en ese siglo. ¿Ya está? A la sociología también le llama física social. ¿Ya está? Listo. Augusto Comte vive en un contexto en el que se consideraba como ciencias únicamente a las ciencias naturales. Ciencias que estudian la naturaleza, que utilizan un método de investigación, que establecen leyes sobre la naturaleza, ¿no? ¿Qué cosas son las ciencias naturales? Son las ciencias que tienen por objeto a la naturaleza.
¿ya? Al estudiar la naturaleza, utilizan un método, el famoso método científico. Y al estudiar la naturaleza, establecen leyes científicas. ¿Ya? Entonces, Augusto Comte vive en un contexto donde la gente cree que únicamente ciencia se puede hacer sobre la naturaleza. La gente decía que la sociedad no podía ser objeto de estudio. ¿Ya está? Entonces, mira, esto es antes de Comte. Entonces, la gente creía que la sociedad no podía ser objeto de estudio. No puede haber, decía, una ciencia que estudie la naturaleza, la sociedad, perdón. Profesor, ¿y por qué la sociedad no puede estudiarse? Porque la sociedad está constantemente cambiando. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar algo que constantemente cambia? ¿Qué leyes vamos a establecer ahí? Si una ley se caracteriza porque establece o encuentra una regularidad en la naturaleza. En base a ciertas regularidades que yo observo en la naturaleza, establezco una ley. Por ejemplo, si yo suelto un objeto y este se cae, y repito lo mismo con 100 o 200 objetos, entonces a partir de esa regularidad que observo yo establezco una ley. Pero en la sociedad, ¿qué ley vamos a establecer si la sociedad constantemente está cambiando? Entonces, si está cambiando, yo digo, ya, esta es la ley de la sociedad, pero automáticamente establezco una ley y la sociedad ya cambió. Entonces, cuando creo que ya la conozco, ya cambió. Entonces, ¿cómo vamos a establecer leyes sobre algo que está en constante cambio? No hay forma. Entonces, por eso es que la gente creía que la sociedad no podía estudiarse. No puede haber ciencia de la sociedad, decía. Sin embargo, en ese contexto irrumpe Augusto Comte. Y Augusto Comte dice, pues fíjate que sí se puede estudiar científicamente la sociedad. Y la ciencia que se va a encargar de estudiar la sociedad será la sociología. Y sobre la sociedad también se pueden establecer leyes. Claro que sí, se pueden encontrar leyes. Es más, dice él, hay una ley que yo he encontrado en la sociedad. Yo le llamo la ley de los 3 estadios del conocimiento. ¿Cómo es eso, profesora? A ver, según Augusto Comte, a lo largo de la historia, la humanidad, otra vez el espíritu humano, ¿no? Nuestra mente, el espíritu humano, el hombre, ha pasado por 3 etapas o 3 estadios que se corresponden con 3 grados de desarrollo intelectual. En otras palabras, a lo largo de la historia, según Augusto Comte, el ser humano ha pasado por 3 grandes etapas en su desarrollo intelectual. ¿Ya está? La humanidad ha alcanzado 3 grados de desarrollo intelectual. Profesora, ¿y cuáles son esos 3 grados? Los tenemos por aquí. El primer estadio le llama Comte el estadio teológico. Al segundo, o también llamado ficticio, ya está, al segundo le llama metafísico, también llamado abstracto. Y al tercero le llama positivo, de ahí viene el término positivismo. Y también le llama científico, de ahí lo que te decía, la ciencia, positivismo, ciencia conduce al progreso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se caracterizó cada uno de estos estadios? A ver, según Augusto Comte, el estadio teológico se caracterizó porque aquí los seres humanos, queriendo encontrar una respuesta a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que los seres humanos, los primeros seres humanos, querían saber por qué ocurrían ciertos fenómenos naturales. Entonces, ese querer saber por qué ocurrían los llevó a buscar explicaciones, a buscar respuestas. Ahora, ¿qué tipo de explicaciones y qué tipo de respuestas dieron los primeros hombres? Pues dice Comte que los hombres explicaron las cosas, pero recurriendo a seres mágicos, a seres religiosos, a seres divinos. Entonces, queriendo comprender por qué surgían los fenómenos naturales, como por ejemplo las lluvias, los huracanes, claro, ¿no? Cualquier fenómeno natural, los relámpagos, los truenos. Entonces, queriendo entender por qué ocurrían, ellos buscaron una respuesta. Solo que su respuesta
se caracterizó porque aquí se apelaban a seres mágicos, a seres religiosos, a seres divinos. Entonces vamos a decir que aquí predominó una explicación religiosa o una explicación mágica. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora bien, el estadio teológico, según Augusto Comte, pasa también por 3 momentos: fetichismo, politeísmo y monoteísmo. Profesora, ¿qué significa fetichismo? Fetichismo hace referencia a la adoración de las cosas. ¿Ya está? Adorar cosas, fetichizar es adorar cosas, objetos materiales, ¿no? Adorarlos, idolatrarlos, divinizar objetos naturales, objetos, cosas. Ya. Según Augusto Comte, el estadio teológico, ya está, en un primer momento fue fetichista. ¿Por qué? Porque los seres humanos comenzaron a adorar objetos, a divinizar objetos, ¿ya está? Objetos de la naturaleza. Por ejemplo, hay culturas como los incas que comenzaban a adorar objetos de la naturaleza, las montañas, el sol, la luna, bajo la creencia de que si se las adoraba, ¿no? Ellas tenían en su interior como una suerte de divinidad. Entonces habían culturas como los incas que adoraban, por ejemplo, a la luna, bajo la creencia de que la luna era divina, ¿no? Y que si se la adoraba, pues íbamos a obtener una respuesta de ella. Por ejemplo, para la cosecha, para la reproducción. Había mujeres que, por ejemplo, no podían alumbrar, no podían quedar embarazadas, pero en ciertas ocasiones cuando había luna llena, las mujeres realizaban un ritual, ¿no es cierto?, bajo la creencia de que la luna podía devolverles esa virtud, ¿no?, el de poder reproducirse. Entonces, si tú te das cuenta, se explican las cosas en base a la creencia de que hay objetos que son divinos. Entonces, fetichismo, se adoran objetos de la naturaleza. Por ejemplo, yo el año pasado viajé a Cusco y visité una zona llamada Tipón, si mal no recuerdo. Y justo mientras estábamos por este lugar, había pues como una suerte de riachuelo que se formaba por las aguas que venían de la montaña. Pero la particularidad de ese riachuelo es que había una zona específica, nos contaba el guía, y justo estuvimos ahí, donde se formaba como un pozo, una suerte de pocito, no era profundo, ¿ya? Pero se formaba como un pozo y luego el agua seguía discurriendo. Entonces, la particularidad de esa zona era que justamente la luna, cuando había luna llena, daba directamente ahí, ¿no? Entonces, cada vez que las mujeres, por ejemplo, querían pedir poder alumbrar, llegaban ahí y se bañaban desnudas en esa agua helada que discurría, ¿no? Entonces, sí adoraban a la luna. Entonces, ellas creían que haciéndolo podían, pues, alumbrar. Era un ritual que se hacía. Entonces, nosotros estuvimos ahí, tocamos esas aguas, ¿no? Y vimos que en efecto, agua helada, de hecho, porque viene de la montaña, ¿no? Pero nos pareció curioso que no se practicaran ese tipo de rituales. Pero eso que se le llama fetichismo, adorar objetos de la naturaleza bajo la creencia que ellas son divinas, ¿no? Entonces, esa fue la primera etapa, fetichismo, ¿no? Todavía hoy en día, en varias regiones de la sierra peruana, todavía prima esta explicación fetichista, ¿no? Por ejemplo, estando en Cusco, cada vez que me servía yo una bebida o algo, ¿no? Un trago, una bebida, mi mate, las personas me decían, primero no debes tomarlo tú, primero tienes que arrojarlo a la tierra. Entonces, ya yo lo había vivido esa experiencia recién estando en Puno hace varios años, ¿no? De viaje también. Y en Cusco se repitió la misma experiencia, ¿no? Entonces estaba a punto de tomarme yo mi mate y me dijeron, no, 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 primero arrójalo a la tierra. Entonces, ya, ok, dije. Y luego volví a preguntarnos, ¿por qué hay que arrojarlo? No, es que hay que agradecerle a la Pachamama. Gracias a ella tenemos todo lo que comemos y bebemos. Entonces todavía, por ejemplo, en regiones, en partes de Cusco y quizá en muchas del Perú,
todavía se siguen practicando ese tipo de, ¿no? de costumbres, ¿no? Entonces eso es fetichismo, creer que la tierra tiene ciertos poderes divinos, ¿no? Y que hay que adorarla para poder obtener una respuesta también de ella, ¿no? Ya está. Es más, mira, estando justo allá en Cusco, el 1 de agosto, yo recuerdo que amaneció y salía pues del departamento donde nos habíamos hospedado, y ni bien cruzo, hijo, la puerta, estaba lleno de pétalos amarillos, ¿no? Entonces yo dije, ay, caramba, qué lindo, cómo me reciben con pétalos, dije, ¿no? Entonces caminé, ¿no? Hasta la puerta, la salida, ya está, del departamento, y seguía lleno de pétalos. Dije, ¿qué? Caramba, ¿a dónde me conduce esto? Es una sorpresa. Me han hecho una sorpresa y no me he enterado, dije, ¿no? Ya está. Y hasta que de pronto salgo del lugar y me dirijo hacia la plaza, ¿no? Hacia la plaza de Cusco. Y en el camino todo estaba lleno de pétalos amarillos. Entonces vi que todo, afuera de los restaurantes, afuera de los hospedajes, en toda esa zona llegando al centro, todo estaba lleno de pétalos amarillos. Entonces yo dije, ¿qué ha pasado? Hubo una fiesta anoche, yo no me enteré, ¿qué hubo? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces cuando llegué al centro, preguntamos, ¿no? Señor, ¿por qué está lleno de pétalos amarillos? Y nos dijeron que el 1 de agosto se celebraba en Cusco el Día de la Pachamama. Entonces era un día especial donde todos los cusqueños le rendían pues culto y agradecimiento a la Pachamama. ¿De qué manera? Bueno, esa era una manifestación colocando los pétalos amarillos, pero no solo eso, sino que a lo largo del día vimos cómo en casas, en restaurantes, desde el más pequeño hasta el más grande, se comenzaban a hacer rituales, rituales en agradecimiento a la Pachamama. Hasta el día de hoy, hijo, no te estoy mintiendo, eso lo viví el año pasado, el 1 de agosto. Desde los restaurantes más pequeños hasta los restaurantes más grandes, ¿no? En casas, ¿no? Se realizaba también estos rituales. Incluso estuvimos visitando, ay, no me acuerdo cómo se llama este monumento, se me fue el nombre, pero cerca al centro, cerca a la plaza, hay un monumento que no recuerdo el nombre ahorita, el Coricancha, no me acuerdo. El asunto es que fuera de este mismo recinto también se estaba realizando un ritual, pero que ya era un poco más, digamos, grande, más elaborado, donde había mucha gente, turistas mirando, ¿no? El Coricancha, ya está, ya me avisaron ya. El Coricancha. Entonces, fíjate, ¿no? Todavía hoy en día hay en Cusco, y yo asumo también en otras regiones del Perú, todavía prácticas fetichistas, ¿no? ¿Qué diría Conte al respecto? Conte diría que explicar las cosas de esta manera es encontrarnos en el nivel más bajo del desarrollo intelectual, porque recuerda que para Conte estos tres son grados por el que, digamos, grados de desarrollo intelectual. Entonces el teológico, el más, y el fetichista es el más básico. Conte le diría, lamentablemente, a mis amigos cusqueños que ese ritual fetichista de adorar objetos de la naturaleza bajo la creencia de que ellas tienen algún espíritu divino, Conte les diría que se encuentran en la explicación o en el desarrollo intelectual más básico, más bajo, ¿no? Ya está. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y tú sabes que no solamente aquí en el Perú, si salimos y por cultura general sabemos que han existido diversas culturas que han vivido también bajo esta bruma fetichista, ¿no? Ya está, de adorar objetos de la naturaleza, ¿no? Bajo la creencia otra vez de que ellas tienen una suerte de divinidad, ¿no? Poderes mágicos, ¿no? Pero bueno, según Conte, esta etapa fetichista fue superada cuando surgió la etapa politeísta. ¿Por qué se caracterizó la explicación politeísta? Porque aquí ya no se creían que existían objetos que tenían poderes, sino más bien porque se creyó que existían varios dioses, ya está, múltiples dioses, varios. Entonces, se explicaron los fenómenos naturales bajo la creencia de que habían varios múltiples dioses, ya está. Y sociedades politeístas, pues nosotros sabemos que han existido a lo largo de la historia. Por ejemplo, los egipcios fueron politeístas.
Los griegos, los romanos fueron sociedades politeístas, ¿no? Los dioses de la mitología griega, Afrodita, ¿no? Atenea, Poseidón, Ares, ¿no? Apolo, Zeus, en fin. Entonces, sociedades politeístas. Ya no se adoraban objetos de la naturaleza, sino que ahora se comenzó a adorar a dioses, múltiples dioses, bajo la creencia de que, ¿no es cierto?, haciéndolo podíamos explicar las cosas, ¿no? Entonces explicó todo en base a la creencia de que habían varios dioses. Ahora, la explicación politeísta fue superada por la explicación monoteísta. ¿Ya está? Mono, uno solo. Entonces, el politeísmo fue superado por una religión bien particular, monoteísta, llamada el cristianismo. Entonces, cuando surge el cristianismo, recuerda que el cristianismo es una religión monoteísta. Se centra en la idea de que solamente existe un Dios, ¿no? Entonces, hay un Dios, ya está, que lo explica todo, el Dios cristiano. Ya está, entonces todos los varios dioses fueron eliminados, ¿no? Y se asumió que solamente existe un Dios, el Dios del cristianismo. O sea, que aparece cristianismo. Profesora, pero mi mamá, cada vez que de repente a mí me ocurre algo, mi mamá me dice que Dios tiene un plan perfecto para mí. Cada vez que a mí me ocurre algo malo, mi mamá me dice, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Profesora, ¿qué diría Conte sobre la respuesta de mi madre? Conte diría que la respuesta de tu mamá se encuentra en el nivel más bajo del desarrollo intelectual, que si tú explicas las cosas creyendo que existe un ser divino, un dios o varios dioses, Conte va a decir que tú te encuentras en el nivel más bajo de tu desarrollo intelectual. ¿Ya está? Entonces, explicar las cosas bajo la figura divina o seres mágicos religiosos es encontrarse, según Conte, en el nivel más bajo de nuestro desarrollo intelectual. ¿Ya está? Entonces, estas fueron las primeras formas de desarrollo intelectual del hombre. ¿Ya? Ahora bien, un estadio superior o un grado superior del desarrollo es el estadio metafísico. ¿Por qué se caracterizó este estadio? Mira, vamos a decir que aquí, en el estadio teológico, primó la explicación religiosa. ¿Ya está? En el estadio metafísico, ahora prima un nuevo tipo de explicación, la explicación filosófica. ¿Por qué dice eso, profesora? Porque en este nuevo estadio, nuevamente se buscan comprender los fenómenos naturales. Solo que ahora aquí va a primar una explicación metafísica o filosófica. Aquí aparecen los primeros filósofos de la historia, Tales, Anaximandro, aparece Platón, Parménides, Aristóteles. ¿Ya está? Entonces surge la explicación filosófica. ¿Ya está? Ahora se quieren conocer los fenómenos naturales. Por ejemplo, se quiere conocer o saber de dónde proviene el cosmos. Pero ya no se recurre a múltiples dioses como hacían los griegos, sino que ahora se busca el porqué de la naturaleza, pero en las cosas mismas. Por ejemplo, recordemos a Tales o a los presocráticos. Los presocráticos decían, ¿de dónde proviene el cosmos? Ellos no decían proviene de los dioses, como decían los poetas, Homero y Hesiodo, sino que ellos decían, hay que buscar en la naturaleza un elemento que nos permite identificar ahí el principio del cosmos. En este caso, Tales, por ejemplo, va a decir el principio del cosmos está en el agua. A ver, por ejemplo, a ver si recuerdas, ¿qué va a decir Anaxímenes? Para Anaxímenes, ¿dónde está el principio del cosmos? ¿En qué elemento de la naturaleza? En el aire. ¿Y Empédocles qué va a decir? ¿Te acuerdas? Empédocles va a decir que el principio del cosmos está ¿dónde? A ver si recuerdas. Ah, ya te olvidaste, creo, ¿ah? En los 4 elementos, correcto. A ver, ¿qué va a decir, por ejemplo, Heráclito? ¿Dónde está el principio del cosmos? En el fuego, ¿ya está? ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, acá ya prima otro tipo de explicación, ¿no? Ya no se recurren a seres mágicos religiosos, sino que ahora se encuentra respuesta en las cosas mismas. Pero no solo eso. Platón, por ejemplo, queriendo explicar de dónde proviene el mundo sensible, recurría a entidades abstractas,
¿no? Entonces ya Platón razona, ¿no? Ya se abandona la explicación religiosa y se comienza a razonar. Porque Platón dice, el mundo sensible proviene de entes que son abstractos, las ideas, ¿no? Que son inmutables, que son necesarios. ¿Ya está? Entonces aquí prima otro tipo de explicación, ¿no? La explicación filosófica. ¿Ya está? Profesor, entonces, según Conte, una persona es ignorante si cree en algún Dios. No ignorante, Jason, porque ignorante es aquel que no sabe nada, que no desarrolla ningún grado del intelecto. Conte está diciendo que quien explica las cosas de manera religiosa o cristiana se encuentra en el nivel más bajo del desarrollo intelectual. Es un primer grado, digamos, Jason. ¿Ya está? Pero no es que sea un ignorante, sino que se encuentra en un primer nivel del desarrollo intelectual. Quien explica las cosas de manera filosófica, Conte diría que se encuentra en un nivel superior, un nivel por encima del que brinda una explicación religiosa. ¿Ya está? Profesora, como la etapa de la niñez, claro, podríamos colocar una analogía aquí, ¿no? Entre, digamos, una analogía entre el estadio teológico sería como el estado de la niñez. ¿Ya está? El estadio metafísico sería como el estadio de la juventud. ¿Ya está? Como los jóvenes, los adolescentes. ¿Ya está? Pero si podría subir, o sea, de 1 a nivel 2, o no siempre, o no, pues, o no siempre se queda ahí. No es posible, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, Stephanie, y se entiende por la forma en cómo nos han inculcado, nos han criado nuestros padres y la sociedad. Inevitablemente todos comenzamos en este estadio, en el teológico. No por, digamos, por decisión propia, ¿no? Sino porque, digamos, por influencia de nuestros padres, ¿no? Por influencia de la iglesia, de la sociedad, de la escuela. Entonces, querramos o no, desde el primer día en que vamos a la escuela ya nos comienzan a enseñar religión, ¿no? Y así durante toda nuestra primaria y toda nuestra secundaria. Y súmale a eso que de repente vivas en un hogar con familiares cristianos. Entonces vas a misa todos los domingos. Entonces, inevitablemente uno busca o responde o explica las cosas en base a Dios. Entonces, no por decisión propia, sino porque de alguna forma nuestros padres nos inculcan, la sociedad nos inculca esa creencia. ¿Ya está? Entonces, la idea no es quedarse para siempre en ese estadio, diría Conte. La idea es superar este estadio y entender que es el más básico. Hay que ascender. ¿Ya está? Pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente se queda todavía en ese estadio teológico, ¿no? No es una cuestión de edad, ojo, ¿ah? No es una cuestión de edad. No es que solamente cuando eres niño vas a estar en ese estadio, no. Hay mucha gente adulta, mucha gente vieja ya, que se ha quedado en ese estadio teológico. ¿Ya está? Entonces no es una cuestión de años, no es una cuestión de edad. Otra vez, no es cantidad, es calidad, es cualidad. ¿Ya está? Entonces, cuando, dice Conte, cuando el hombre supera este estadio, es que pasa a uno segundo, el metafísico, el filosófico, porque aquí los hombres ya comienzan a razonar, a pensar. ¿Ya está? Ahora, un estadio por encima del teológico y el metafísico es el científico, o también llamado el positivo. Este estadio representaría como la adultez de la humanidad. ¿Ya está? La adultez de la humanidad. Ahora, ¿por qué se caracteriza este estadio? Claro, la madurez. ¿Por qué se caracteriza este estadio? Este estadio se caracteriza porque aquí ya no buscamos explicar las cosas en base a dioses, en base a esencias o ideas, sino que aquí lo que se busca más bien es observar la naturaleza. ¿Ya está? Y no solamente observarla, sino también experimentar con ella, aplicando un método científico. Entonces, ¿qué se busca? Acá está la naturaleza, ¿ya está? Acá está la naturaleza. ¿Qué se busca? Se busca observar la naturaleza, ¿ya está? Se busca observar la naturaleza, pero no solo observarla, sino también experimentar con ella. ¿Y de qué manera experimentamos? Utilizando un método científico. ¿Ya está? Ahora, ¿para qué utilizamos un método? Para establecer conocimiento sobre ella, para establecer leyes científicas.
¿Ya está? Entonces busca describir la naturaleza, pero buscando establecer leyes sobre los fenómenos naturales. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, aquí se busca explicar en base a dioses. Aquí se busca explicar en base a esencias. Aquí se busca, más que explicar, describir la naturaleza. Describirla a través de la observación. Describirla estableciendo leyes científicas. Entonces, este es el estadio donde surge la ciencia. Y como les había dicho, para Augusto Comte, solo la ciencia es el saber superior, porque es la única que nos conduce ¿a dónde? ¿A dónde nos conduce la ciencia? Al progreso social. ¿Ya está? Entonces aquí también surge la sociología, fíjate. ¿Ya está? Profesor, entonces, para Comte, si yo explico las cosas de manera científica, recurriendo a la ciencia, para Comte, entonces yo me encuentro en el nivel más alto del desarrollo intelectual. Sí. ¿Ya está? Si tú confías en la ciencia, y no solamente confías, sino que tratas de explicar las cosas de manera científica, Comte diría que entonces tú has desarrollado el nivel más alto digamos, del intelecto. Si tú explicas las cosas recurriendo a entidades abstractas, filosóficas, Comte diría que estás en el nivel intermedio. Y si tú explicas las cosas recurriendo a seres divinos, mágicos, religiosos, Comte diría que te encuentras en el nivel más bajo del desarrollo intelectual. ¿Ya está? Por lo tanto, ¿cuál es el superior? El positivo, el científico. ¿Ya? ¿Listo? A ver, coloquemos algunos ejemplos y tú me dices en qué estadio del desarrollo intelectual me encontraría. ¿Ya? A ver, la explicación de Parménides en torno al origen del cosmos. Parménides decía que el cosmos proviene del ser. Esa respuesta de Parménides, ¿en qué estadio del desarrollo intelectual se encuentra? ¿Teológico, metafísico o positivo? Correcto, metafísico. ¿Ya está? Mi abuelo me ha dicho, yo voy a ir a visitar las cataratas de Antancayo. Mi abuelo me ha dicho que cuando lleguen las cataratas no me bañe en ella, porque si yo me baño en ella, el espíritu de la montaña puede apoderarse de mi alma. Teológico. La creencia de que las cataratas, la montaña tienen vida, ¿no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa idea? ¿A alguien le han dicho? A mí sí. A mí me decían que no me meta justo al agua donde la catarata cae, ¿no? A mí me dijeron, no te bañes ahí, porque ahí está el espíritu de la montaña y viene con fuerza y se puede apoderar de ti. Yo también, Windsor, igual me metí. Hasta el día de hoy sigo viva. Puede que de repente el espíritu de la montaña se haya apoderado de mí, no lo sé. Ya está. Ya está. Listo, entonces, otra pregunta, ¿no? Las leyes, por ejemplo, las leyes de Newton, esas se encontrarían en el estadio positivo científico. Explicar el COVID de manera racional, científica, positiva. Ya está. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 niveles o grados de desarrollo intelectual. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A mí me dijeron que no ingrese a tierras santas porque hay espíritus celosos. Sí, Rosario. ¿Cuáles son las tierras santas? ¿Acá en el Perú? ¿O te refieres a allá en donde nació Jesús? Para conte cuál sería la base de todas las ciencias, profe. La base sería la sociología, hijo, ¿ya? La física social. La ciencia más concreta es la sociología y la ciencia más abstracta es la matemática, ¿ya? Sí, en la selva, dice. ¿Ah, sí? Anda, Rosario, ¿cómo es eso? Cuéntame, cuéntame. Justo hace un tiempo cuando dictaba esta clase, lo bueno de dictar de manera virtual es que están muchachos que no necesariamente viven aquí en Lima, ¿no? Sino que también hay estudiantes de provincia. Entonces yo hace un tiempo tuve una alumna de la selva y ella me contaba algunas experiencias digamos, cuando ya, escuchando ya la clase me decía, profesor, encontrar entonces que en comunidad, todavía aquí muchos viven en este estadio teológico, ¿no? Ella lo conectaba con las prácticas de su comunidad. Me decía que cuando alguien estaba enfermo,
se solía pues hacer ciertos rituales bajo la creencia de que se iban a curar de esa enfermedad. Y me decía, profesora, curiosamente sí se curaban, me decía. Sí se curan porque ella vivía ahí. Ya está, pero bueno, ahí lo tenemos entonces. Ya está. En la selva hay tierras inhabitadas, ¿ya? Inhabilitadas, si hay espíritus malos que te llevan como personas, por ello ni los pobladores lo ocupan. ¡Ah! ¡Ay! De verdad, Rosario. Algo así me dijeron cuando vi. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Cómo será, no? ¿Cómo será? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ya está, muchachos. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Clase comprendida? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Listo, excelente entonces, muchachos. Entonces aquí nos vamos a quedar, hemos terminado con la clase. Recuerda, por favor, que las claves del PPT están en la parte final de tu material. ¿Ya está? ¿Listo? Están en la parte final del PPT. Por ahí me dice, profesora, ¿puede proyectarlo? Ya, espérame un cinquito, estoy justo semi-anual. Resuélveme el material, por favor, hijo. ¿Ya está? Resuelve el material. El nombre no es válido. A ver, entonces borramos semianual ya. Semana 8. El nombre de archivo no es válido. ¿Por qué no es válido? Ya está. Entonces así nomás. Ahora sí. Profe, la pregunta 1 de la tarea está bien o falta texto. La pregunta 1 de la tarea de esta semana, Fabricio. O de la semana anterior. Ay, a ver, gracias, Fabricio. A ver, ahora abro la pregunta. A ver, espérame, hijo. Vamos a compartir tu pregunta. Primero las claves, ¿no? A ver, un 5 está cargando por aquí. Ya mientras va cargando, proyecto la pregunta de Fabricio. Carlos escucha en los medios de comunicación que la causa del terremoto en Japón se debió al choque de las placas tectónicas. Respecto al anterior, ¿en qué estadio se encontraría el Perú, según Augusto Conte? Ya, pero ¿cuál es la clave aquí, Fabricio? A ver todos, ¿cuál es la clave? La causa del terremoto se debe al choque de las placas tectónicas. ¿Qué tipo de explicación es esa? Se encuentra en el estadio positivo, teológico, metafísico. ¿En qué estadio? Claro, sería positivo científico. ¿Ya está? ¿Por qué? Porque la explicación es científica, pues el terremoto se debe a las placas tectónicas. Fabricio, si yo hubiese dicho el terremoto de Japón se debió a un castigo divino, ¿en qué estadio me encontraría? Teológico o religioso. ¿Ya está? Ya está, hijo, ya salió la clave. Ya, listo. Por aquí alguien me pidió las claves. Ahí están las claves, hijo. ¿Ya está? Ya, ahora sí. Si no hay más preguntas, aquí nos quedamos, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Los dejo para que vayan a descansar y aprovechen estos minutitos. Descansen, desayunen si no han desayunado para que continúen con su siguiente clase. ¿Ya está? Listo, muchachos. Gracias a todos por su atención.